Bien, vamos a pedir a nuestro hermano José Daniel Espinosa que pase adelante. Señor rector, señores miembros del tribunal, compañeros y amigos, reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por acompañarnos en este día tan importante. El trabajo de investigación lo he titulado Dimensión trinitaria del culto cristiano, la legitimidad de la formulación trinitaria como objeto de culto. El deseo de llevar a cabo esta investigación nació mediante la comparación de la praxis cúltica de la Iglesia primitiva con la praxis cúltica de la Iglesia contemporánea. Me percaté que existían entre ambas una diferencia abismal y se suscitaron en mí una serie de interrogantes como la siguiente. ¿Es legítimo adorar indistintamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús siempre dirigía su adoración al Padre? ¿Por qué nos enseñó Jesús a dirigir nuestras oraciones y adoración al Padre? ¿Fue Jesús objeto de culto en la Iglesia primitiva? Y si lo fue, ¿tenía este culto la misma preeminencia que el culto dado al Dios Padre? ¿Dio la Iglesia primitiva adoración o dirigió al Espíritu Santo alguna oración? ¿Y qué implicaciones tendría para la Iglesia actual una distorsión en el objeto de culto? Llegó el momento en que decidí emprender un fascinante análisis crítico, tanto histórico como teológico, acerca de nuestra propia creencia y praxis cristiana. A lo largo de la investigación he podido interactuar críticamente con el pensamiento de múltiples eruditos, lo cual ha podido enriquecer mi labor de indagación bíblico-teológica. Pues bien, dividí mi trabajo en 4 puntos principales. El primero, centrado en el culto a Dios Padre. El segundo, centrado al culto a Cristo. El tercero, el culto al Espíritu Santo. Y por último, y como no quería que mi trabajo fuera solamente teórico, añadí el punto cuarto de sugerencias prácticas, donde doy algunas aplicaciones en base a la teoría anterior. En el primer punto, el culto a Dios Padre, y puesto que el cristianismo, el incipiente movimiento cristiano, surge en el seno de la religión judía, me fue menester comenzar por hacer un análisis del culto en la misma, partiendo, como es obvio, del factor que más influye en la praxis cúltica, el monoteísmo. Posteriormente estudiamos el uso que del término theos se hace en los escritos neotestamentarios, cuya comprensión es de vital importancia para entender la correcta dimensión trinitaria del culto. ¿Por qué? Pregunto. Porque la semántica de la lingüística primitiva dista mucho de nuestro argot contemporáneo, y el uso que nosotros hacemos del término theos en nuestros cultos actuales dista mucho del uso que la Iglesia primitiva hacía del término theos. Intentamos también esclarecer el objeto de culto de Jesucristo durante su vida terrenal, ya que Él debería ser nuestra meta a seguir. En síntesis, aunque tratamos muchas otras cosas, las conclusiones de este primer punto fueron las siguientes. El monoteísmo judío marcó sin lugar a dudas la liturgia judeocristiana. El incipiente cristianismo tuvo como principal foco del culto a Dios Padre. Y el lenguaje novotestamentario expone una clara diferencia entre las personas divinas, por lo que sería un error eludir tal distinción en nuestra praxis cúltica. En segundo lugar, analizamos el culto a Cristo, y nuestro propósito aquí fue el de dilucidar el origen histórico de este culto, ya que algunos eruditos, como Bossuet, Casey, Bullman, situaban el origen del culto a Cristo cuando el cristianismo se empezó a extender entre los gentiles, y debido a la influencia gentil y pagana, no les importó considerar a Jesús como un Dios más al que adorar. Realizamos una exégesis crítica de Juan 14:14, comparando las variantes de los manuscritos, códices y papiros más antiguos, y demostrando que las pruebas lingüísticas eran permisivas con un culto a Jesús. Por supuesto, muchos puntos se tratan en este apartado, y han sido más desarrollados en la tesis, pero las conclusiones principales son las siguientes. Jesús sí fue objeto de culto en la Iglesia primitiva, en oraciones, en alabanzas, en doxología. Además, lo fue en un contexto judeocristiano muy temprano, a diferencia de lo que personas y eruditos como Bullman pensaban.
También reconocemos que el fin último de todo culto a Jesús resucitado es la gloria de Dios Padre, como muy bien expone Pablo en su himno kenótico en arameo en Filipenses 2 del 6 al 11, donde dice que sí, que toda rodilla se doblará ante Jesús y toda lengua le confesará como Señor, pero termina diciendo, para gloria de Dios Padre. En nuestro tercer punto, analizamos el culto al Espíritu Santo y de nuevo intentamos dilucidar cuándo surgió este culto. Para ello hicimos una exégesis de Filipenses 3.3, ya que algunos pensadores de la antigüedad, como Agustín de Hipona, consideraban que este texto era una defensa de la legitimidad del culto a la tercera persona divina. Indagamos en los principales credos y confesiones de la Iglesia, especialmente en los prenicenos, y también en algunos textos de la patrística. De igual forma, inquirimos en el motivo del silencio cúltico al Espíritu Santo en los escritos neotestamentarios. Y en resumen, las conclusiones fueron las siguientes. No existe adoración al Espíritu Santo en los escritos neotestamentarios. No la hay. No hay evidencia de peso de la adoración al Espíritu Santo hasta el siglo IV, al menos de forma institucional. Consideramos, después del estudio, que el culto a la tercera persona de la Trinidad es ilegítimo, debido a que surge en medio de constantes tensiones entre aquellos sistemas que intentaban devaluar los dogmas de la Trinidad. Gracias. Nuestra praxis litúrgica, además, debe descansar únicamente en las Escrituras y no en el movedizo, inmutable pensamiento humano. En resumen, nuestra intención es recuperar la perspectiva bíblica, es decir, un culto dirigido a Dios Padre, que solo es viable por medio del camino que ha abierto la obra redentora de Jesucristo. Por eso nuestras oraciones se hacen en su nombre. El Espíritu es la potencia, la condición sine qua non, en quien se nos hace posible la verdadera adoración. Nos permite entender a Jesús como un hermano de dolores que nos guía en el misterio de la Trinidad, y como si de un peregrinaje se tratara, nos lleva hacia el Padre y nos constituye en Él, Hijo de Dios. Entonces, y solo entonces, adoraremos como debe ser adorado. Ofreceremos culto a Dios como Él lo desea y como Él lo ha revelado. Restableceremos así la perspectiva neotestamentaria, la que un día se fue perdiendo y anhelábamos que fuera recuperada. De esta manera disfrutaremos aún más de la verdadera filiación con el Dios Trino. Un trabajo que reconozco no es nada fácil, pues requiere valentía y esfuerzo, y exige de nosotros la ardua faena de despojarnos de aquello a lo que ya estábamos acostumbrados y con lo que nos sentíamos cómodos. Pero ojalá y todos estuviesen dispuestos a pagar este precio, pues no debemos escatimar el buscar agradar a Dios. Muchas gracias.